Amigos televidentes, feliz mañana, gracias por seguir en sintonía de nuestra primera emisión. Hoy en la entrevista tenemos a Juan Carlos Alvarado, él es el secretario nacional de COPEI. Bienvenido, Juan Carlos. Bueno, buenos días, Mauricio. Gracias de verdad por la invitación y la oportunidad. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo se prepara ahorita la tolda verde para las primarias? Hay un punto muy importante y es recuperar la confianza en el electorado. ¿Cómo hacen en COPEI? Porque bueno, hemos visto que ustedes tienen su sede nacional de COPEI, pero también hay otro COPEI que es liderado por el exgobernador de Miranda, Enrique Mendoza. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el COPEI de ustedes al otro COPEI? Mira, fíjate, primeramente hay que mencionar varias cosas, ¿no? Enrique Mendoza, exgobernador de Miranda, actualmente él es el presidente del partido en el estado Miranda y forma parte de la misma estructura de la institución, no representa a ningún otro COPEI, de hecho trabaja de manera lineal en conjunto con lo que viene haciendo nuestra dirección nacional. Pero ellos se retiraron de la Alianza Democrática. No, ellos anunciaron, exigían la revisión de lo que ha sido la coalición de la Alianza Democrática en el estado Miranda particularmente, cosa que nosotros en el pasado mes de diciembre, luego de las elecciones del 21 de noviembre, pues hicimos también un llamado a la coalición, no solo de la Alianza Democrática, a todas las coaliciones. Efectivamente, los resultados del 21 de noviembre claramente reflejan una mayoría por parte del pueblo venezolano de un rechazo hacia las políticas públicas del partido de gobierno. Nosotros, pues, ante esto hicimos un llamado de revisión, de reorganización y de relanzamiento de todas las organizaciones políticas que hacemos oposición al partido de gobierno. COPEI está en eso actualmente, trabajando en su plan 335, recorriendo Venezuela, preparando todas las bases y todas las estructuras, juramentando comités locales, políticos territoriales, de manera que permitan organizarnos de abajo hacia arriba. Algunos piensan que falta mucho tiempo para llegar de aquí al 2024. Pues bueno, una elección presidencial requiere mucha organización, mucha preparación, pero sobre todo empezar esa conexión nuevamente a la gente, lo que tú mencionabas, la recuperación de la confianza, la recuperación nuevamente de lo que ha sido la desconexión que existió en un tiempo determinado por las organizaciones políticas, que de alguna manera cuando ves los estudios de opinión reflejan claramente, un poco más del 70% de los venezolanos lamentablemente no se siente identificado con las organizaciones político-partidistas. ¿Cómo has visto ahorita con el plan que has implementado de 335 el recorrido del país? Ahorita tengo entendido que vienes llegando de Monagas, también visitaste Tucupita en Del Tamacuro. ¿Cómo has visto? Por ejemplo, tengo unos conocidos en Tucupita que desde el 2013 que los conozco, cada vez me comentan más deficiencias en este sector de Del Tamacuro. ¿Cómo usted vio por lo menos ese interior del país que bueno, quizás tiene muchas más deficiencias de las que registramos en la capital? Sí, mira, nuestro plan 335 ahorita acaba de finalizar el fin de semana. Estuvimos en Del Tamacuro, en Tucupita, compartiendo con la dirigencia político-partidista, pero también con sectores. Estuvo representantes del sector educación, del sector salud, sector transporte, jubilados y pensionados. Y también estuvimos en Monagas, siendo estos los estados número 13 y 14, desde el 1 de junio que iniciamos este proceso del Plan 335, ya contando con la visita de 104 municipios de todo el territorio nacional, pues escuchando a la gente. Y lo primero que te encuentras, bueno, la denuncia más constante y permanente es los servicios públicos. En materia de agua y de energía eléctrica ha sido constante, pero también la vialidad agrícola. Los pequeños y medianos productores pues nos reclaman a cada instante pues la necesidad de que elevemos su voz, de que podamos ser eco en lo que ellos están reclamando aquí en la ciudad de Caracas, en los medios de comunicación. Nosotros cada vez que hemos asistido a cada municipio de nuestra Venezuela ha sido con la intención de recuperar esa conexión, pero también hacer las denuncias que de alguna manera no terminan de llegar. Y denuncias no netamente políticas y que al final se transforman simplemente en una diatriba. Son políticas que nosotros debemos empezar a incrementar para poder desarrollar soluciones a los problemas de los venezolanos. Hoy hay que reconocer las instancias y las instituciones. Instituciones como las alcaldías, las gobernaciones y el Poder Ejecutivo Nacional. Es necesario entonces la articulación de todas estas instituciones para buscar lo que primeramente la gente está esperando y es solucionar cada uno de sus problemas. Y es el mensaje que hemos venido dando cuando estamos realizando estos recorridos, es que ya basta de la diatriba, ya basta de la confrontación y la gente sabemos perfectamente cuando estamos yendo a cada uno de estos municipios y de estos pueblos, la gente nos pide, ayuden a que se puedan resolver los problemas que estamos padeciendo de manera diaria. Dejen la pelea, dejen la confrontación, ya basta de división. Pues yo creo que esto hay que escucharlo y nosotros apostamos más allá de la unidad de las organizaciones políticas o partidistas, es la unidad del pueblo venezolano, en la necesidad de reencontrarnos para poder trabajar entonces de manera inmediata a nuestra Venezuela y una reactivación económica y productiva que permitan que los venezolanos pues vean la luz al final del túnel.
En unos próximos comicios, sean las primarias de la oposición o incluso las presidenciales en el 2024, ¿ustedes creen que van a contar con el apoyo de estos sectores vulnerables? Porque muchos de ellos denuncian que a veces los políticos simplemente por campaña van y los visitan y luego se olvidan de ellos. Ustedes dentro del plan de gobierno, si resultaran victoriosos dentro de las primarias y luego en las presidenciales, ¿cuáles serían los primeros puntos a atacar de estos sectores de Venezuela? Sí, mira, y cuando hacen ese tipo de reclamos lo hacen con toda la razón. Además, muchas organizaciones políticas hablamos de la desconexión. Y la desconexión pasaba era por eso, porque la mayoría de las organizaciones políticas o los políticos se iban a los sectores populares o a las comunidades solo cuando venía una campaña electoral. Nosotros particularmente tenemos 30 meses recorriendo nuestro país y hemos estado trabajando en función de eso. La construcción de que nosotros hemos venido hablando de la Agenda Venezuela Cambia. La Agenda Venezuela Cambia significa lo que es poder incluir todos los problemas que existen en nuestra Venezuela, pero con propuestas que permitan solucionar en corto y mediano plazo las políticas públicas que tanto están reclamando los venezolanos. Ahí no estamos tomando en consideración, no porque no sea importante, sino los planes que tienen una ejecución muy larga, de 7 años, de 10 años. Estamos primeramente la búsqueda de lo que es el sistema, de poder nosotros darle materialización a lo que la gente está esperando. Yo estoy seguro, además, que nosotros, más allá de buscar una candidatura, hoy en día nos encontramos trabajando en la construcción de un proyecto de país. Hoy los venezolanos necesitan la identificación no con una persona determinada, sino con un proyecto de país que permita ser realmente el impulsor de lo que ellos están esperando. A medida que han venido los procesos electorales, la abstención se ha ido transformando en un gran protagonista. Y hoy en día necesitamos recuperar nuevamente no solo la confianza ante las organizaciones políticas, sino ante el sistema electoral, que además la gente pueda ver que esas oportunidades hay que aprovecharlas siempre en cada momento. Y es allí donde entonces los responsables de las organizaciones políticas debemos hacer un ejercicio de voluntad política, de tener la capacidad de sentarnos para entendernos y ver de qué punto coincidimos. Y desde allí partir. Nosotros hemos venido sentándonos con todos los sectores y factores que sean necesarios para la búsqueda de construir propuestas en pro de la gente. Juan Carlos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Amigos, no se despeguen de nuestra señal de Televen porque al regreso continuamos con más de la entrevista con Juan Carlos Alvarado, el secretario nacional de COPEI. Ya venimos. Amigos, gracias por seguir en sintonía de la entrevista. Hoy tenemos a Juan Carlos Alvarado, el secretario nacional de COPEI. Juan Carlos, gracias por seguir con nosotros. ¿Cómo se preparan ahorita para las primarias? Pero tengo una pregunta muy importante, Juan Carlos. COPEI durante décadas lideró muchísimo lo que era las toldas políticas en Venezuela. Ustedes tuvieron líderes que incluso asumieron la presidencia del país. ¿Qué ha pasado con COPEI, que han perdido muchos militantes desde hace algunos años? Sí, ¿Lo han mira, recuperado ahorita en la actualidad? Sí, fíjate, nosotros, las organizaciones políticas, sin duda en los últimos 20 años hemos tenido ese gran bajón y ha sido motivado a la desconexión de lo que realmente estaba sucediendo en cada una de las comunidades. Y eso lo puedes observar también en gran parte del continente hoy en día, como de alguna manera las organizaciones progresistas o de izquierda han venido pues posicionándose. Es porque también ha existido esa posibilidad de que la gente se cansa de ese tipo de implementación política de algunas organizaciones. Pues nosotros, ante ese espacio de lo que ha sido la búsqueda de la revisión, de la reorganización y el relanzamiento, pues pasamos por un proceso que teníamos más de 2 décadas sin realizarlo. Por ejemplo, el pasado domingo 15 de mayo pudimos elegir autoridades municipales. Eso nunca se habían elegido en los 76 años de historia de COPEI de manera simultánea en los 335 municipios de nuestra Venezuela. Y el pasado domingo 26 de junio, después de 20 años, pudimos elegir autoridades en cada uno de los estados del país. Y estamos a la próxima, pues, de realizar la convención nacional de nuestro partido, que no se realiza desde hace 25 años, que en ese momento, en esa convención se escogió la manera de apoyar para ese momento a la candidata independiente Irene Sáenz, que fue la última candidata presidencial que COPEI pudo presentar ante Venezuela. De en adelante, COPEI ha venido trabajando en función pegado siempre a lo que ha sido el ejercicio de la unidad. Hoy nos encontramos trabajando y preparándonos para presentar un nombre que sea una precandidatura que permita además motivar, construir, fortalecer lo que ha sido el accionar de nuestra organización política, pero queremos transformarnos también en bisagra de la unidad. ¿Usted podría ser ese precandidato por la Tolda Verde? Mira, cualquiera de los copellanos que pudieron participar en el proceso de inscripción de militantes, por supuesto los que estamos en política, siempre aspiramos a obtener un cargo, pues siempre representativo. Nosotros no lo buscamos alcanzar la alcaldía, la gobernación
o la presidencia simplemente como el objetivo final. Ese es el objetivo del inicio. El objetivo final debe ser transformarse en la solución de los problemas de cada uno de los venezolanos. Y por supuesto, cada vez que se presenta la oportunidad, se encuentran las condiciones dadas, y si así lo requiere la mayoría de mi organización y la mayoría del pueblo venezolano, que al final es lo más importante, pues aspiraré a esa posibilidad. Si usted, Juan Carlos, fuera el precandidato por la Tolda Verde, ¿qué me ofrece de diferente de los otros partidos? Mira, lo primero que te ofrecería es la necesidad de que nos ayudes a construir el reencuentro entre todos los sectores. No solo reencontrarnos en una mesa los partidos políticos, porque los partidos políticos ya hoy no representan a la mayoría del pueblo venezolano. Y eso pasa porque nos reconozcamos ante los sectores más vulnerables de la sociedad. Y hablamos en este caso de las amas de casa, de los transportistas, hablamos de los estudiantes, hablamos de las maestras, de los maestros, de todos aquellos que están muy a la expectativa de lo que debe ser la solución de sus problemas. Yo te pediría que más me ayudaras en tu área, dentro de la comunicación social, a que nos podamos transformar en voceros de esos más desposeídos, los más necesitados, que no tienen realmente una voz, un espacio o una oportunidad para poder expresarse y realmente decir lo que está pasando en cada una de sus comunidades. ¿Han conversado con las otras toldas políticas? Por ejemplo, bueno, si vamos a los recientes, usted se lanzó por Copey a la gobernación de Miranda, también, por ejemplo, Carlos Oscaris lo hizo por Primero Justicia, Dios Categui por Fuerza Vecinal. Ahorita han tenido conversaciones con esos otros sectores de oposición, porque usted pertenece a la Alianza Democrática, ellos a la Unidad y, bueno, Fuerza Vecinal aparte. ¿Han conversado con alguno de ellos? Y mira, vamos a hacer un lineamiento que solo seamos una oposición verdaderamente ahorita. Mira, nosotros el pasado 21 de noviembre, cuando vino el proceso de las elecciones, y lo digo porque lo mencionas en este instante, el caso de Miranda particularmente, yo fui uno de los que siempre hizo un llamado al necesario diálogo y entendimiento político de los que nos oponíamos al candidato del partido de gobierno, porque Miranda merecía ser en ese momento rescatada, ¿no? Y efectivamente, pues así al transcurrir los meses te das cuenta que tenía que existir una real unidad. Ahora bien, ¿qué hemos venido haciendo nosotros en las últimas semanas, en los últimos meses? Nuevamente hemos dejado constancia de un llamado público, notorio y comunicacional a todos los sectores que nos oponemos al partido de gobierno, a sentarnos, a implementar una mesa de diálogo de la oposición, pero para organizarnos realmente de lo que está esperando el pueblo venezolano. Y nosotros no lo hacemos simplemente para sentarnos, para que se transforme en una unidad política y matemática para poder alcanzar una victoria, sino que realmente trabajemos en función de la construcción de lo que debe ser realmente un proyecto de país. Hoy la gente está esperando, es la voluntad política por parte de todos nosotros. Nosotros nos hemos cerrado la puerta y siempre lo hemos pedido. En la Alianza Democrática particularmente, en diciembre dijimos, mira, tenemos que hacer unas revisiones en la Alianza Democrática, tenemos que ver cómo nosotros nos reinventamos para la posibilidad que se integren otros sectores o integrarnos a otros sectores. Ese llamado ya se hizo. Nosotros el pasado lunes, en la semana anterior, pudimos mencionar también la posibilidad de que la Alianza Democrática empezara ya a tener una metodología de escogencia de la candidatura que presente la Alianza Democrática para ponerla al servicio de ese escenario o de ese mecanismo que al final se pueda determinar para la escogencia de un candidato definitivo. Ojalá la voluntad política se imponga, ojalá los intereses primordiales de los venezolanos estén por encima de los partidistas y de los personales, porque yo creo que es el ejercicio que hay que hacer desde las organizaciones políticas, hacer un mea culpa, un ejercicio de rectificación, de reconocimiento y de respeto. A los que se equivocaron con la ruta de la extensión, bienvenido a la ruta nuevamente de la participación y de la rectificación, pero mirar a los ojos a la gente y decirles que se equivocaron. Y los que estuvimos la razón siempre en relación a la participación política, electoral y constitucional, pues nosotros no debemos actuar con ego, debemos actuar con mucha solidaridad, pero sobre todo con mucha intención de construir esa gran unidad. Juan Carlos, justamente hablando de peticiones, usted se unió a la petición del Gobierno Nacional de devolver los activos que están retenidos en diferentes partes del mundo. Hablaba del oro venezolano, hablaba también del avión que se encuentra en Argentina. ¿Por qué se une a esta petición del Gobierno Nacional? Mira, primeramente porque hoy en día, cuando vemos el desarrollo de los últimos 3 años en lo que ha sido el manejo de los activos de nuestra nación, más allá de nuestras fronteras, efectivamente aquí lo que hay simplemente es una diatriba política. Por cuestiones políticas, hoy cuando tú ves una rendición de cuentas en relación, por ejemplo, a Citgo, que presentaron y arrojaron ganancias de más de $1.000 millones, ¿por qué no ponerse de acuerdo y sentarse en una mesa si estas personas realmente tienen interés por el pueblo venezolano y ver cómo buscan la posibilidad de que esos recursos se implementen en la compra de insumos de alimentos, de insumos médicos, de una ayuda humanitaria que permita desarrollar, de cómo nosotros reactivamos nuevamente lo que ha sido la industria en nuestra Venezuela, que esos recursos no se queden represados en el exterior, además por manejos que sabe perfectamente la mayoría de los venezolanos que no tienen la facultad para realizar esos manejos. Sabemos que la administración actual del país
pues está en las manos del presidente Nicolás Maduro, constitucionalmente electo en el año 2018 y que estoy seguro estará hasta el 2024. Y no es que esté en campaña en relación a eso, pero es que es una realidad, es lo que dice la Constitución. Ahora bien, ¿qué le compete al Estado? El manejo de todos los fondos venezolanos. Esos recursos que se encuentran más allá de nuestra frontera no le pertenecen ni al presidente de la República ni a algún político en particular, le pertenecen a todos los venezolanos. El oro que se encuentra en Inglaterra, esos más de 1.000 millones que se pudieron generar en ganancias en Citgo, la posibilidad de que reactivemos nuevamente Monómero, con muy buenos ojos vemos nuevamente la reactivación pues, de las relaciones diplomáticas, consulares, económicas y comerciales, ahora entre ambas naciones, dos países que jamás debieron haberse separado en cuanto a la relación particularmente. Pues hoy nosotros también participamos en la elección de lo que fue la escogencia de la designación por parte del embajador en Colombia, por parte de nuestro país, y lo votamos de manera unánime, y lo votamos porque creemos nuevamente en la recuperación de la comunicación de las instituciones. Con una palabra, ¿cómo me describe la situación actual del país, Juan Carlos? Desastrosa completamente, y si no ponemos atención a lo que está sucediendo, y de verdad que va a ser bien difícil. Hoy acabamos de ver cómo la economía se ha disparado de una manera impresionante en nuestro país, y el salario que actualmente representa un poco más del 50% a comparación de hace 6 meses, pues te das cuenta que estamos muy mal. Juan Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Amigos, lamentablemente se nos acabó el tiempo en la primera emisión del Noticiero Televen. Ustedes continúen con más de Televen porque en la próxima parte venimos con arte y entretenimiento en lo actual. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Mauricio.